Pues muy buenas tardes, noches a todos, a todas. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta masterclass sobre las neurociencias aplicadas a las disciplinas jurídicas a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Me da mucho gusto recibirlas en esta aula virtual. Y pues su servidor, que en esta ocasión me tocará el honor de ser el ponente de este tema, pues quiero comentarles brevemente que pues ya tenemos más de 35 años dando clases en varias universidades, principalmente temas de derechos humanos, argumentación jurídica, cuestiones de filosofía, también la parte del acto jurídico. Y recientemente, digo recientemente, de unos 5 años a la fecha, en temas específicos de neurociencias, temas de bioética, temas eh, vinculados con la parte de argumentación jurídica. Y pues las neurociencias tienen un alto índice, que ustedes lo van a ver, de antecedentes y de sobre todo de utilidad práctica para algunas áreas del derecho. Inclusive es una herramienta que espero al final podamos comentar, podamos discutir para que ustedes puedan implementarla en sus diferentes actividades, ya sea como estudiantes, como profesionistas, abogados, abogadas, defensores de derechos humanos, servidores públicos, etcétera. En honor a su puntualidad, pues vamos a dar comienzo a esta sesión. Hablando de un tema, como les mencionaba, por demás importante, las neurociencias. Vamos a hablar de un tema que antes era insospechable, de un tema que aparentemente no tenía absolutamente nada que ver con las disciplinas jurídicas, temas totalmente aislados. Y sin embargo, al pasar el tiempo, al empezar a profundizar en varios aspectos novedosos, creo yo, importantes, muchos de ellos de instituciones que nos llevan muchos años al extranjero. Y que, bueno, afortunadamente ya en México tenemos esta oportunidad de trabajarlo, de implementarlo y de revisar pues esta parte interesante sobre lo que es las neurociencias aplicadas a las disciplinas jurídicas. Primero quisiera hacer un esbozo importante de algunos aspectos que le van a dar luz a esta sesión. El derecho actual, dicho por sociólogos, dicho por antropólogos, por gente experta, sobre todo en filosofía, en temas de democracia, en temas de derechos humanos, el derecho actual es obsoleto. Me refiero al derecho, concretamente al derecho positivo mexicano, al derecho que está legislado, al derecho que está en los códigos, en las leyes, en los reglamentos. Es un tema totalmente obsoleto. El derecho es como si fuera una disciplina que está y debe de estar en constante evolución, en constante actualización, y sin embargo no es así. Tenemos otros atrasos muy importantes de leyes, tenemos todavía mucho arraigo a instituciones del derecho romano, que no es que esté mal, simplemente es historia, pero ¿hace cuántos años se escribió el derecho romano? Y todavía estamos utilizando, por ejemplo, un código de comercio que data de 1889, publicado con Porfirio Díaz, sigue vigente. Ya hay muchas figuras que hoy por hoy en el mercado internacional son absoluta y totalmente obsoletas. No digamos temas de derecho civil y algunas otras que iremos comentando. Por lo tanto, me gustaría que ustedes tomaran al final, me encantaría escuchar también sus comentarios, su participación, de que necesitamos darle vida al derecho. Simplemente les pongo un ejemplo que normalmente comparto en las aulas. Tenemos un sistema normativo excesivo. Somos el país que tiene más leyes en el mundo. Estamos sobrelegislados. Y si se supone que tenemos tantas leyes, pues deberíamos de tener una respuesta importante de solución de problemas. Y sin embargo, no es así. Pareciera que la solución es la creación de leyes ante los problemas sociales actuales. Por ejemplo, si hay mucha delincuencia, vamos a hacer una ley contra la delincuencia. Si hay corrupción, vamos a hacer una ley contra la corrupción.
Si hay actos discriminatorios, una ley que hable sobre erradicar los actos discriminatorios, y así sucesivamente. Pero esas leyes no se cumplen, esas leyes no se respetan por muchas circunstancias que vamos a estar comentando. La solución a los problemas de nuestro país no es la creación de más leyes. Al contrario, otros países, por ejemplo, el presidente Obama le preguntaron en alguna ocasión sobre la agenda legislativa que iba a proponer y decía que lo que quería era disminuir las propuestas legislativas y mejorar las que ya tenían vigentes. Y eso creo que sería una realidad muy importante en nuestro país, porque hay leyes que se contradicen inclusive. Esto se llama en una cuestión técnica antinomia. Entonces hay muchas antinomias jurídicas. Una disposición me dice que es una cosa y otra disposición me dice otra totalmente diferente. Entonces, partamos de que el derecho está como si fuera en una cama de hospital, en urgencias, está agonizando y necesitamos darles vida. Tenemos una constitución que nos marca temas muy importantes con la reforma, sobre todo en materia de derechos humanos, y que quien la lea va a decir, wow, México es el país de primer mundo, porque estamos hablando de derechos humanos, y después de leer la constitución pensábamos que vivimos en el país de las maravillas. Cuando en la práctica y en la realidad vemos que hay violaciones a derechos humanos, vemos que no todo el mundo tiene una vivienda digna, no todo el mundo tiene un salario digno, no todo el mundo tiene educación, no tienen derecho a la salud, hay inseguridad en los países. Entonces, bueno, en los países y en general México, en los estados de la República. Y entonces es cuando nos cuestionamos qué está sucediendo si tenemos un marco jurídico tan relevante que en la práctica es otra realidad totalmente diferente. Eso desalienta inclusive a los estudiosos del derecho cuando salimos de las universidades y empezamos a querer sacar nuestra balanza de la justicia para hacerla valer y nos topamos con pared cuando la realidad es corrupción, cuando la realidad es temas políticos, cuando la realidad vemos que hay gran y permanente violación a derechos humanos. Entonces, hay que actualizar, primer punto. Segundo punto, la disciplina jurídica tiene que ser necesariamente multidisciplinaria. Quien conozca o quiera conocer realmente el derecho, necesita saber que está vinculado para poderse entender con varias áreas del derecho. Áreas del derecho en particular, todas las que convergen, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho constitucional. Podemos hablar de más de 50 especialidades jurídicas. Pero con otras áreas, con otros temas relativos, hay una teoría tridimensional. Les recomiendo mucho el libro de Introducción al Derecho. El autor es Álvarez Ledesma, Ignacio Álvarez Ledesma, en el cual Mario Álvarez Ledesma, habla sobre la teoría tridimensional del derecho y se me hace muy interesante. De hecho, es una aportación de Carlos Nino en Argentina, donde habla en un sentido muy simple. Si ustedes quieren aprender derecho en este sentido multidisciplinario, mínimo, ojo, me refiero mínimo, deben de tener una base filosófica y una base sociológica. Mínimo. De ahí en fuera, todas las que vienen sería muy bueno. Pero la base sociológica es para saber que el derecho necesariamente debe de resolver los conflictos sociales. Y la base filosófica es toda la racionalidad, toda la argumentación, toda la parte de pensamiento que me va a ayudar a entender cuáles son los fines del derecho. Ojo, dije mínimo, pero de ahí en fuera el derecho tendrá relación con la medicina, con la psicología, con la arquitectura, con la ética, con la moral, con la historia, en fin, en realidad no creo que exista un área donde el derecho no converja con otra disciplina. Entonces, necesariamente revisarlo de manera multidisciplinaria. El derecho tiene que tener una finalidad, sobre todo en los grandes debates sobre qué es el derecho y para qué sirve y cuáles son sus fines. El doctor Manuel Atienza, uno de los grandes expertos de la argumentación a nivel internacional, decía que el derecho se resume a una sola palabra, argumentación. Y entonces hablamos que el derecho tiene que ser argumentación. ¿Y qué es la argumentación? Es el sustento, es la justificación de aquello que se tiene que comprobar o que se tiene que justificar al momento de tener un debate que resolver. Por ejemplo, los jueces tienen que justificar sus resoluciones
dando argumentos sólidos de por qué resuelven en uno o en otro sentido. Los defensores de derechos humanos, los abogados, los postulantes, debemos de sustentar con argumentos que tenemos la razón en la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto, decían por ahí algunos expertos que para poder entender derecho en general, todas las áreas, civil, penal, mercantil, laboral, agrario, etcétera, necesariamente todos deben de tener una base mínima de derechos humanos y de ahí saltar al siguiente brinco, que sería algún área particular del derecho. Entonces tendríamos, por ejemplo, una base general de derechos humanos y luego estudiaríamos derecho penal y derechos humanos, derecho civil y derechos humanos, derecho constitucional y derechos humanos, derecho agrario y derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene una connotación totalmente diferente. Quien no sabe derechos humanos no entiende la razón de ser del derecho, tomando en cuenta la dignidad humana, tomando en cuenta sobre todo una visión axiológica, porque necesariamente hoy día en la fundamentación de los derechos humanos necesitamos tener forzosamente una conexión axiológica. Eso es interactuar con los valores universales. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren alzar la mano, con mucho gusto, y si no, al final abrimos un espacio para comentar o para discutir alguna cuestión en particular. Bien, pues esta plática se trata de las neurociencias aplicadas a lo que es la voluntad en el acto jurídico, la ilicitud en materia penal, por poner dos ejemplos de muchas que podríamos poner en esta sesión. Y en esa circunstancia vamos a hablar que, al hablar de las neurociencias, vamos a hablar de la neurología, cómo tiene una relación directa con las disciplinas jurídicas y cómo tiene impacto hoy día en las decisiones, principalmente en los dos temas que vamos a abordar, que es el derecho civil y el derecho penal. Y para esto, todos, absolutamente todos, tenemos que conocer mínimamente en qué consiste y cómo está conformado nuestro cerebro humano. Seguramente en clases de anatomía algo nos habrán enseñado en preparatoria, no le pusimos mucha atención seguramente y pues vimos simplemente que pues es parte del cuerpo humano, la parte más importante, es una maquinaria muy sofisticada que es la que hace que podamos tener todo el control de todo nuestro cuerpo. Pero ahorita tiene un factor fundamental, vamos a entender la raíz de lo que es esta parte del cerebro humano y luego vamos a poner casos específicos en la actualidad que convergen en las disciplinas jurídicas. Como se menciona ahí, el cerebro es tan increíblemente complejo y sin embargo pesa solamente 1,360 gramos, ¿sí? Tiene muchos pliegues. Esto es una forma simplemente de dar una estructura mínima física de lo que es este gran órgano de nuestro cuerpo. Y es la parte fundamental del manejo de nuestro sistema nervioso. De ahí surgen las neurociencias, el estudio del sistema nervioso. ¿Y qué es esto del sistema nervioso? Ojo, es el funcionamiento básico del cual dependen estas células diminutas que se llaman neuronas. Entonces el cerebro está conformada por células que se llaman neuronas y el cerebro tiene millones de estas células. Y estas células, cada una tiene una función especial. Por eso mencionaba que es un aparato tan complicado que en tamaño a lo mejor no es muy voluptuoso, pero en su complejidad y estructura es a lo mejor de la mayor perfección que pudo haber tenido la naturaleza humana. Aquí las neuronas nos van a ayudar para tener información sensorial. De ahí surge que podamos oír, que podamos ver, que podamos comer, que podamos degustar, ¿no? Que podamos sentir. Y empiezan las funciones neurológicas. Luego, las neuronas motoras, vamos a hablar ya en particular de algunos aspectos del propio cerebro. Las neuronas motoras envían mensajes al cerebro. Son como estímulos, se le llaman, ¿no? Y todas las neuronas que envían esta información se le llama proceso electroquímico muy complejo.
hacen conexiones y de aquí, ojo, esta es la parte fundamental, surge neurológicamente la razón de que el ser humano pueda pensar, pueda aprender, me pueda mover, tenga un comportamiento natural de mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces, para que vean cómo depende del cerebro toda esta información a través de procesos electroquímicos. Les quiero poner un ejemplo. Una vez platicando con un psiquiatra, eh, me estaba explicando que el cerebro es como si fuera un árbol de Navidad. Entonces está el árbol de Navidad y está lleno de foquitos, las luces que le ponemos al árbol. Le explicaba, haz de cuenta que el cerebro es eso, y las neuronas son los foquitos que ponemos alrededor del árbol de Navidad. Entonces todas tienen que aprender de manera conjunta. Pero puede suceder que de repente se funda un foquito, dos foquitos, tres foquitos, de todos los miles de neuronas que tenemos, y es cuando empieza a fallar nuestra función ordinaria desde el punto de vista neurológico y que tiene que ver no solamente cómo camino, o cómo respiro, o cómo veo, o cómo huelo, o cómo siento, sino, ojo, cómo pienso, cómo tomo mis decisiones, de qué manera puedo tener libertad o no, el llamado libre albedrío que sustentan los filósofos, el llamado libre albedrío. ¿Cómo podría contraponerse ahorita una teoría de neurociencias para saber si el resultado es o no es el real? ¿Sí? Entonces, ya empezamos algunas cuestiones que son importantes de entendimiento previo al análisis de las figuras jurídicas. Bien, si hasta aquí no hay ninguna duda, vamos a hablar de algunos puntos específicos. Fíjense, vamos a hablar de la vasopresina, vamos a hablar de la oxitocina y vamos a hablar del cortisol. A lo mejor les van a parecer temas pues un poquito técnicos desde el punto de vista neurológico, médico. Y no es que, digo, ojalá podamos estudiar la carrera de medicina, sería muy interesante, pero bueno, muchas veces no se puede y sobre todo, como mencionaba que el derecho es multidisciplinario, pues tenemos que saber de muchas áreas del saber, ¿no? De muchos conocimientos, de mucha ciencia, que nos ayudarían a entender la razón de ser, como mencionaba, del derecho. Entonces tendríamos que estudiar un montón de cosas para entender cómo debería de ser el derecho. Pero ahorita, por lo menos tener una base o nociones de cómo se dan estas características neurológicas. Se me viene un ejemplo en el caso de la mediación, que ustedes seguramente la habrán escuchado, la solución alternativa de controversias, donde se requiere, por ejemplo, tener nociones mínimos de psicología, porque la psicología nos va a ayudar a entender un poco el comportamiento humano, a entender cómo se puede lograr una finalidad, un resultado favorable sin necesidad de judicializar, etcétera. Pero en el caso de la medicina y en el caso de las neurociencias, se ponen algunas cuestiones neurológicas importantes que debemos de conocer para saber cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, ¿qué es la vasopresina? Es una hormona que produce y está vinculado con el comportamiento que genera relaciones monógamas, ¿sí? O sea, relaciones entre parejas. El amor desactiva la vida neuronal y responde a emociones negativas con miedo a un juicio social. Voy a explicar ahorita un poquito la parte conceptual, la parte genérica de estas hormonas que estoy comentando, para retomarlo en un caso hipotético, bueno, en dos casos hipotéticos, tanto en el tema de la voluntad como en la consecuencia de la ilicitud. La oxitocina no interviene en el cuerpo solamente de la mujer, como normalmente se piensa, ¿no? Y sobre todo en la parte de lactancia, sino que es una hormona central de la excitación y a su vez de los orgasmos que tienen los hombres como las mujeres. Y los niveles de esta hormona de sangre aumentan o pueden disminuir el acto sexual, ¿sí?
Entonces, ojo, dos aspectos fundamentales. Vasopresina, que tiene que ver con el aspecto de estimular neurológicamente el tener una relación monogámica, y la oxitocina en el sentido de controlar una excitación sexual en el caso de una alteración externa. Si entendemos ahorita estos dos, vamos a ubicar que tanto la vasopresina como la oxitocina van a ser elementos claves para el manejo de la voluntad y para entender los temas de ilicitud. Vamos a citar un poco cómo podrían funcionar concretamente estos dos para el resultado de una situación específica. Y nos vamos al tema del cortisol, otro aspecto muy importante que tenemos que conocer y profundizar. El cortisol genera la activación a largo plazo del sistema de respuesta del estrés. Ojo, la sobreexposición al cortisol y las hormonas del estrés pueden alterar procesos en el cuerpo. Esto puede conllevar, por ejemplo, a temas de salud, a temas de ansiedad, a temas de depresión. En otras palabras, ¿qué pasaría si hubiera un exceso de cortisol? ¿Qué pasaría si hubiera un exceso de vasopresina? ¿Qué pasaría si hubiera un exceso de oxitocina? ¿Sí? Vamos a entrar a esos temas y cómo se pueden generar estos excesos y cuál puede ser el control normal de lo que sería el manejo, digamos, en los estándares, pues, digamos, establecidos como los normales, los naturales del cuerpo humano. Entonces, me regreso porque esto es muy importante. Vasopresina, oxitocina y por otro lado, el cortisol. Bien, vamos a reflexiones jurídicas. Quiero poner primero el caso del acto jurídico, la voluntad, el consentimiento dentro del acto jurídico. Y bueno, pues voy a hacer nada más un breve repaso. Seguramente ustedes ya habrán analizado estos temas. Si tienen alguna duda particular, un recordatorio, con mucho gusto lo damos al final. Les recomiendo mucho, para aquellos que apenas se van a adentrar en esto, o bien que quieren recordar estas figuras que son fundamentales del acto jurídico, les recomiendo mucho el libro de Manuel Bejarano Sánchez, se llama Obligaciones Civiles, editorial Oxford, y es un libro excelente. Cuando he impartido las clases de obligaciones en varias universidades, es el libro que recomiendo porque es muy didáctico. Hay otros libros, por ejemplo, el del maestro Fausto Rico, que es un libro muy técnico, muy bueno, profesor de la Escuela Libre de Derecho, pero es muy pesado en el entendimiento. El libro de Rosina Villegas, está el libro de Ernesto Gutiérrez y González. Todos son excelentes libros, pero les recomiendo mucho el de Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles. Si alguien desea que yo se los mande en electrónico, lo tengo en archivo digital y me mandan un mensaje y con gusto les mando el libro completo de manera digital, a reserva de que si lo pueden comprar más adelante o quiero, si no les molesta leerlo en la computadora, con mucho gusto se los hago llegar. Bien, entonces, recapitulando esta parte del acto jurídico, vámonos al tema civil. Acuérdense que dentro de la materia civil está el tema de las obligaciones señaladas en el Código Civil. Y nos habla del acto jurídico. Nos habla del hecho y del acto jurídico. Me voy primero al hecho jurídico, que es el que vamos a ver al final. El hecho jurídico son circunstancias en las cuales no interviene la voluntad del hombre y se producen consecuencias de derecho. Entonces, en el caso del hecho jurídico, podría ser, por ejemplo, un terremoto. Un terremoto que de repente destruye casas, mata personas, genera un daño patrimonial al Estado y a particulares. Entonces, fíjense cómo de un hecho de la naturaleza se generaron consecuencias jurídicas. Entonces, es un ejemplo de lo que sería un hecho jurídico en materia civil. Vámonos al acto jurídico. Digo, lo estoy resumiendo de manera así muy simple para
para entrar al aspecto fundamental de esta plática. Nos vamos al acto jurídico. El acto jurídico tiene la naturaleza de que las partes tienen la intencionalidad de generar consecuencias de derecho. Aquí o sea, existe de manera clara el generar, el realizar consecuencias de derecho. El Código Civil, tanto de los estados como a nivel federal, establecen 5 fuentes de obligaciones en las cuales converge tanto hechos como actos jurídicos. Pero concretamente en la parte del acto jurídico, el más importante por excelencia son los convenios y contratos. Si entendemos que gran parte de nuestra vida fluye a través de los contratos, contratos formales, contratos no formales, verbales, típicos, atípicos, contratos civiles, mercantiles, de tracto sucesivo, instantáneos, bilaterales, unilaterales, etcétera, ¿no? Todo eso viene también en el libro de Manuel Bejarano que les recomendé. Pero bien, vámonos al tema del acto jurídico y vamos a ver que para que se dé este acto jurídico, te repito, es aquel acuerdo de voluntades que genera consecuencias para las partes, ¿sí? Que voluntariamente quieren generar consecuencias para las partes, como, insisto, el caso de un contrato. Vamos a suponer que yo quiero comprar una casa. Bueno, es un contrato de compra-venta. Tiene que estar de acuerdo el comprador y tiene que estar de acuerdo el vendedor. Una vez que se dé el acuerdo de voluntades, ya estamos hablando de uno de los elementos importantes de ese contrato, que sería el consentimiento. El consentimiento es cuando se une la voluntad de 2 o más partes, ¿sí? Entonces, es importante. Para que exista un contrato, necesariamente debe de haber consentimiento, que es la voluntad de 2 o más partes. Debe de haber un objeto. Este objeto debe ser física y jurídicamente posible. Físicamente posible, bueno, pues no puedo vender el Palacio de Bellas Artes. Ese sería jurídicamente posible, perdón, jurídicamente posible. No puedo vender el Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Pues porque no es un bien susceptible de enajenarse y tampoco tengo los derechos de propiedad, pertenece a la nación. Entonces, jurídicamente deben de ser viables, ¿no? Debe de haber viabilidad jurídica y física. No puedo vender marcianos porque en la naturaleza no existen, ¿no? Pero sí puedo, en un sentido positivo, puedo vender mi casa. Consentimiento, vendedor y comprador. Objeto, una casa. Esa casa es jurídica y físicamente posible. La casa existe y jurídicamente es mía, ¿no? Se puedo acreditar que legalmente es mía. Entonces se dan estos dos supuestos. Ya tengo 2 de los elementos de existencia. Y el último, que sería la solemnidad, que ya está erradicada de nuestra ley. Podríamos poner solamente temas de solemnidad para el caso de, para el caso de matrimonio, ¿no? Que es un acto jurídico solemne, que reviste de un exceso de formalidad, de ritos especiales que nos puedan llevar a entender o establecer pues por la misma trascendencia, ¿no? Un matrimonio, bueno, pues todo lo que implica que esté el oficial de registro civil, que estén los testigos, y la validación del Estado, etcétera. Estos son los 3 elementos, de los cuales 2 son los más comunes, como el caso del consentimiento y el objeto. Me voy rápidamente a los elementos o requisitos de validez. Nada más como una nota así muy simple, me gustaría preguntar, a ver, Jesús Salvador, si andas por ahí. Esa es una pregunta muy sencilla. Si le falta alguno de los elementos de existencia al acto jurídico, ¿qué sucedería? No sé si andas conectado, Jesús Salvador, o quien quiera participar. ¿Qué sucedería si le hiciera falta el consentimiento, el objeto o en su caso la solemnidad? Adelante, Daniel. Tengo entendido que el contrato es nulo.
Ok, fíjate, gracias. Esto es importantísimo. La lógica y la estructura de lo que vamos a hablar. Si estamos señalando como elemento de existencia el consentimiento, el objeto y la solemnidad, a contrario sensu, si le hace falta el consentimiento, el objeto, la solemnidad, el acto jurídico no existe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elementos de existencia. Esto es bien interesante y son de los temas que normalmente pues, se evidencian a lo mejor ante los tribunales, en las demandas y todo eso cuando no se diferencia bien lo que es una figura de la otra, pero es muy lógico. Si estamos hablando de elementos de existencia, la consecuencia es que si le falta alguno de ellos, no existe. Y si no existe es la nada jurídica, ¿sí? Simplemente no hay ninguna situación que valide, simplemente si hubieron efectos que se hayan producido, pues serán daños y perjuicios que serán valer como una circunstancia ante la inexistencia de ese acto jurídico. Entonces, bien importante, no existe. ¿Por qué es diferente hablar de la nulidad y de la inexistencia? Porque en el caso de la inexistencia es la nada jurídica, no hay nada. En el caso de la nulidad, el acto jurídico sí existe, pero dejó de existir, ¿no? De ahí surge lo que se llama la nulidad relativa y la nulidad absoluta. La nulidad relativa, el acto no está afectado, está viciado, pero se puede subsanar. En la nulidad absoluta, el acto está viciado, ¿sí? Le falta alguno de los requisitos de validez, pero no se puede subsanar. Por ejemplo, la capacidad. Y aquí entran los temas que vamos a retomar ahorita. La capacidad. ¿Tengo facultades o no tengo facultades para realizar este acto jurídico? ¿Se acuerdan que existe dentro de la capacidad lo que llamamos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? En el caso de la capacidad de goce, la tengo desde el momento que soy señalado como persona, la de goce, por el simple hecho de ser persona, ya tengo derechos, ya empiezo con la capacidad de goce, pero no los puedo hacer valer entrando hasta la mayoría de edad, si no hay alguna interdicción, alguna causa de impedimento por cuestiones de viabilidad, ¿no? Al momento de que tengo la mayoría de edad, son 18 años en nuestro país, ya tengo la capacidad de ejercicio, que ya es aquella potestad de hacer valer yo mismo mis derechos y obligaciones. Sería capacidad de ejercicio. Ojo, la falta de capacidad en un acto jurídico produce una nulidad relativa. Quiere decir que si no hay capacidad se puede subsanar, ¿sí? Se puede subsanar el acto jurídico. La forma. La forma es como lo señala la ley que deba realizarse ese acto jurídico, si es, por ejemplo, por escrito o si puede ser verbal, o si debe reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, una compraventa. La compraventa es un ejemplo muy claro de eso. En la compraventa, yo puedo ir ahorita al Oxxo por unas papas. Hay un contrato verbal de compraventa. Finalmente pagué, me entregaron el producto y hubo un acuerdo de voluntades. Es un contrato verbal de compraventa. Unas papas en el Oxxo. Pero este mismo contrato puede ser, la forma puede ser que la ley me diga que tiene que ser a fuerza por escrito. Por ejemplo, la compraventa de una casa. Me dice, oye, si vas a comprar una casa, hazlo por escrito. Y aparte me dice, si compras una casa, tienes que inscribirla en el registro público de propiedad para darte seguridad jurídica. Esa es la forma. Lo que la ley me señala para que se dé cumplimiento a la estructura de cómo debe de darse ese acto jurídico. La siguiente sería ausencia de dichos de la voluntad. Ojo, y aquí entra mucho el tema, y quiero hacer hincapié en estas figuras que estoy explicando, porque ahorita voy a poner un ejemplo de cómo las neurociencias van a estar afectando estos elementos que estoy explicando ahorita. Ausencia de vicios de la voluntad. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que el consentimiento es el acuerdo de voluntades? La voluntad es la manifestación unilateral de la persona que quiere realizar ese acto jurídico. Unilateral.
Entonces, esta voluntad se puede ver mermada por error. La información no es la real. Hay un vicio en la voluntad. Por dolo, son artificios para inducir al error. Por ejemplo, compra este coche, está buenísimo, y te estoy insistiendo que compres este coche cuando sé que el coche no sirve. Hay una inducción al error. Eso se llama dolo. Mala fe. La mala fe es cuando me quedo callado y sé que existe un error en la voluntad, o un vicio en la voluntad. Yo llego, por ejemplo, con Daniela y le comento, oye, Dani, fíjate que te voy a vender, es más, está estacionado su coche en la calle, y le digo, oye, quiero comprarte tu coche, se ve que el coche está padrísimo, que lo cuidas mucho, que está en muy buen estado, te lo compro. Daniela sabe que el coche no sirve y nunca me sacó del error. Si se fijan, la, el dolo es una conducta activa y la mala fe es una conducta pasiva. En el dolo hay artificios para inducir al error y la mala fe es una conducta pasiva. Simplemente me quedo callado y no saco a la persona del error. Violencia puede ser física o psicológica. Eh, Juan García, ¿sabes qué, Juan? Voy a matar a toda tu familia si no firmas este contrato. Bueno, pues hay violencia psicológica, ¿no? Me está intimidando, me está amenazando que si no lo firmo mata a mi familia, es una violencia psicológica. O de repente llegamos y lo empezamos a golpear y hacemos que firme un pagaré. Bueno, es una violencia física. Por supuesto, es un vicio de la voluntad. Y el último vicio de la voluntad es la lesión. La lesión es cuando se abusa de la notoria inexperiencia, extrema miseria, suma ignorancia en el acto jurídico. Por ejemplo, resulta que voy a comprar una casa, saco un crédito con un banco, se hace la escritura pública y en la cláusula de intereses ponen que me van a cobrar intereses en base al costo porcentual promedio. Yo lo firmo. Nadie me explicó qué es el costo porcentual promedio. Nadie me dijo cuánto voy a pagar de intereses. Aunque lo haya firmado, están abusando de mi inexperiencia. Por lo tanto, esa cláusula puede declararse como nula. Esto se llama que es un acto leonino. De ahí surge la palabra leonino, de la palabra lesión. Cuando se abusa de la notoria inexperiencia, extrema miseria, de la suma ignorancia de las partes. Y el último de los elementos de validez del acto jurídico es la ilicitud en el objeto de fin. Esta ilicitud es cuando contraviene disposiciones de orden público o bien contra las buenas costumbres. Este es un tema muy debatible porque, bueno, ¿y qué son las buenas o las malas costumbres? ¿No? Es un tema doctrinalmente muy complicado. Pero, por ejemplo, en el caso de un actor, para poner un ejemplo claro, un actor fue contratado para hacer una película. La película se hizo en Estados Unidos, pero el actor vivía aquí en México. Y no le pagaron, y entonces él acudió a un tribunal a demandar, pues obviamente el pago de la prestación del servicio. Pero resulta que esa película tenía escenas sexuales que en México pues no se permitan, ¿no? Que estaban vedadas como de ir en contra de las buenas costumbres y no le dieron acceso por ser ilícito el objeto, por ir en contra de las buenas costumbres. Entonces, he resumido de manera muy concreta los elementos de existencia y de validez del acto jurídico. Pongo el caso de los contratos y repito, quien guste, le, le hago llegar el libro de manera digital del maestro Manuel Bejarano Sánchez, donde viene todo esto, viene aparte de los elementos de existencia, validez, ejemplos, tipos de contratos, casos. Es un libro verdaderamente muy recomendado. Bien, esta es la parte importante de explicación dentro del ámbito civil y ya tocamos un poco el ámbito de la parte neurológica. En el ámbito penal existen los delitos. ¿Y qué sucede con el análisis del ilícito penal? Bueno, según los penalistas, para que exista un delito,
debe de haber una conducta típica, antijurídica, punible y culpable. ¿Qué significa eso? Típica, que esté señalada en una ley o en algún código, ¿no? Que esté transcrito la conducta en alguna disposición normativa. Antijurídica, pues obviamente contrario a disposiciones de derecho. Punible, que tenga una pena. Y culpable, que se justifique que la persona quien es o se trata de responsabilizar en la comisión de un delito, realmente sea el que le efectuó con toda la intencionalidad y con toda la voluntad, vamos a llamarla así, de realizar el acto que se está denunciando como ilícito penal, ¿no? Y puse con mayúsculas, ¿no? Decir la palabra culpable. Aquí es donde van a entrar en pleito los penalistas. En el ámbito civil, me voy a regresar un poquito al anterior, en el ámbito civil, donde vamos a poner en jaque mate a los civilistas es en el tema de consentimiento y en el tema de capacidad, ¿sí? Estos dos temas va a ser jaque mate para los ejemplos que vamos a poner ahorita, en el ámbito del derecho civil, hablando de contratos. Y en el caso penal, la culpabilidad. ¿Qué pasa si no se da alguno de estos elementos del ilícito penal? Pues simplemente no hay delito, no hay responsabilidad, si le falta alguno de ellos. Pero entonces necesitan armonizarse todos los elementos. Por lo tanto, si es típica, antijurídica, punible, pero no es culpable, no hay delito. Aunque tenga las tres anteriores, no hay delito. Y donde vamos a atacar ahorita es el tema de culpabilidad. ¿Qué se entiende o qué vamos a conseguir como culpabilidad? Bien, vamos a entrar a algunas reflexiones específicas. Al hablar de las neurociencias aplicadas a las disciplinas jurídicas, concretamente en el ámbito civil y en el ámbito penal, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Se pudo optar de otra manera? ¿Había otra opción? ¿Pudo haber optado por otra circunstancia? ¿Tenía la posibilidad de decidir entre varias opciones? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿un violador tuvo alternativas? ¿Tuvo alternativas para violar, para no violar, para, para detenerse en el acto sexual, para omitirlo? ¿Tuvo otras alternativas o no tuvo otras alternativas? Son preguntas que vamos a comentar al final. Y vamos a hablar en general de la libertad versus la culpabilidad en el ámbito penal. Yo tuve la libertad, la decisión, el libre albedrío, ojo, desde el punto de vista filosófico, todos tenemos libre albedrío, todos. Es parte de la esencia de la naturaleza humana. De ahí surge la ética, por ejemplo. Yo puedo decidir entre actuar bien o actuar mal, entre robar o ayudar a alguien, ¿no? O sea, tenemos esa decisión de actuar o de no actuar, desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista neurológico, no lo sé. ¿Por qué razón? Porque tengo que irme a las funciones cerebrales. Y tengo que saber si neurológicamente esa persona estaba en aptitud de haber realizado el acto que se le quiere imputar. ¿Mi libertad? ¿Sí o no? Si actué realmente, neurológicamente hablando, de manera justificada, para saber si soy responsable, si soy culpable de la comisión de un delito. La Universidad de Maryland pone un ejemplo muy interesante. Habla del pulpo hembra. Entonces mencionaba que el pulpo hembra tiene una característica muy particular. Tiene sus huevecillos, pero esos huevecillos los deposita en un lugar donde ella custodia, en una cueva, donde evita que cualquier persona pudiera sustraer sus huevecillos ante el peligro inminente de que puedan ser devorados por alguna otra especie. Entonces, la pulpo hembra
se postra en la puerta del lugar donde está custodiando los huevecillos y no se separa de ahí. Lo curioso es que obviamente nace todos los huevecillos ante la custodia del pulpo hembra, pero ella fallece de inanición. ¿Por qué? Porque no se despegó en ningún momento, porque no pudo en ningún momento ir para obtener a lo mejor alimento propio para subsistir, porque su función era quedarse a cuidar a sus huevecillos. Entonces, es la naturaleza del pulpo hembra dar su vida en protección de sus huevecillos. Algunos expertos de Maryland dicen, bueno, ¿esto será instinto? ¿Tuvo otra opción? ¿Qué le dijo a la pulpo hembra que se quedara ahí y no que se fuera para cuidar o no a sus huevecillos? ¿Se le acusaría en todo caso de haber perdido la vida por salvar la vida de sus hijos? ¿Tendrá una justificación? Estamos hablando de animales. ¿Será justificado lo que hace la pulpo hembra? Bueno, algunos temas que vamos a comentar ahorita. El hombre por naturaleza es un ser racional. Se dice que es un ser racional. Yo tengo mis serias dudas, como dice Friedrich Nietzsche, porque el hombre ha sido el animal más cruel de la propia naturaleza. Se ha acabado los bosques, ha acabado la flora, la fauna, ha destruido tantas cosas que, bueno, las propias decisiones, las guerras, todo esto han sido decisiones del ser humano. De hecho, hay una anécdota, se los cuento muy rápido. Hubo una persona que demandó a Dios en los Estados Unidos, en una corte en Estados Unidos. Y entonces todo el mundo pues, pensaba que era ridículo, ¿no? Cómo una persona se atreve a iniciar una demanda contra Dios y en una corte en Estados Unidos. Pero como la Constitución de los Estados Unidos dice que cualquier persona puede ser demandado, cualquiera, no, no dice persona, cualquiera puede ser demandado, pues bueno, era viable demandar a Dios. Presenta su demanda y en esa misma, vamos a llamarle simulación de esta acción ante el tribunal, aceptan la demanda y contesta el juez la demanda y las pretensiones de esta persona. ¿Cuál era el sentido de la demanda? Esta persona decía, Dios, vengo a demandarte, porque si dices que eres un Dios justo, un Dios bueno, no entiendo por qué mandas guerras y se mueren personas. No entiendo por qué mandas enfermedades y se mueren personas. No entiendo por qué hay pobreza en el mundo. No entiendo por qué hay maldad en el mundo si tú eres un Dios bueno. Y no me queda claro por qué haces eso. Te vengo a demandar, te vengo a exigir. ¿Por qué, si realmente existe eso, estás generando estos daños a la humanidad? Y el juez, ante estas prestaciones, contesta de manera también muy filosófica, creyente también el juez. Y le puso, hijo mío, pues te quiero comentar que yo no he mandado cosas malas al mundo. Yo lo único que te di fue el libre albedrío. Quiere decir que tú has tomado las decisiones como ser humano imperfecto, y muchas de ellas han tenido consecuencias. Tú has decidido que hayan guerras, tú has decidido que haya calentamiento global, tú has decidido que hayan tsunamis, tú has decidido que hayan enfermedades, tú has decidido que hayan muertes. ¿Por qué? Por la decisión del propio hombre en contra de la propia naturaleza humana. Y si se fijan, pues todo lo que nos pasa es a consecuencia del propio ser humano, que se considera ser racional y que yo pensaría que habría que repensar ese concepto porque no justifico que existan seres que se dicen racionales y son peor, no denostando la, este, la fauna, pero se supone que nos divide un rango de racionalidad. Imagínense la fidelidad y el amor que le tiene la pulpo hembra a sus hijos para dar la vida y cuidarlos para que ellos nazcan bien. Eso lo harán todas las madres en el sistema racional del ser humano, lo dudo. Les voy a compartir, si alguien tiene interés, la verdad es que a mí me dio mucho coraje, un video que me pasaron, que no hubiera querido verlo, de una mujer en Colombia
tenía a su hijo de 1 mes y medio, 2 meses máximo, tirado en el suelo y empezó a llorar. Y como no se callaba, le empezaba a dar de patadas y le empezaba a golpear. Que te calles, que te calles. Y el pobre chiquito de 1 mes y medio, dos, llore y llore sin nadie que lo pueda atender y la madre golpeándolo porque no soportaba los llantos de su hijo. Afortunadamente fue detenido, este caso fue en Colombia y bueno, ya está sujeta a proceso. Pero yo no entiendo que eso pase por la naturaleza humana. O no entiendo un caso que me tocó en la Procuraduría hace muchos años de un papá que viola a su hija de 2 meses de nacida. No lo entiendo. Realmente se me hacen aberraciones y se me hace que ahí existe ya la justificación que Friedrich Nietzsche decía de la raza humana, pero que ya tendrá consecuencias neurológicas, que ya tendrán deficiencias, como el arbolito de Navidad que les dije que era el cerebro, que le fundieron muchos, yo diría muchos de esos foquitos, y las reacciones ya no son de una persona normal, son de una persona que requiere una atención psiquiátrica urgente y que le ayudan a resolver el tema neurológico de estos actos vandálicos que les comento. Entonces, el tema de la racionalidad, ¿el hombre tiene realmente libre albedrío? Desde el punto de vista filosófico, sí. Desde el punto de vista neurológico, no sabemos. Hay un caso, por ejemplo, una persona, Juan, y ahora que quiere la corte entrar al tema del poliamor, ¿no? De que soy libre de amar a muchos hombres o a muchas mujeres y eso está permitido. Juan ama a una, dos, tres, cuatro mujeres. Juan, hay que tratarlo como un infiel, un miserable. ¿Se controla el amor? ¿Existe una función para controlar racionalmente el amor? ¿Se puede castigar a una persona por tener cáncer? Son preguntas que responden a temas funcionales, temas fisiológicos, algunos neurológicos. ¿Alguna justificación que dan? No lo sé, habría que investigar. Que intimar con muchas mujeres evita el cáncer de próstata. Entonces, bueno, pues a lo mejor esta persona está muy saludable, ¿no? De la próstata. Pero fíjense, ¿hasta dónde llegan las justificaciones y hasta dónde llega el razonamiento de saber si una persona tiene una relación con un hombre, tiene una relación con una mujer, se aman y se juran amor eterno y de repente ya no te quiero, ya me voy? ¿Se le puede tratar como un delincuente? Y de repente se enamora de otra y lo mismo, ya no te quiero, ya me voy. ¿Será algo patológico? ¿Se puede controlar? ¿Atendemos estímulos? ¿Tendrá algo que ver la función neurológica? Son de las preguntas que nos hacemos que al final comentaremos las respuestas. El sistema nervioso central y sus funciones. Necesitamos entender cómo funciona. Necesitamos, les sugiero que en alguna ocasión que tengan oportunidad, lean lo fundamental de cómo opera el sistema nervioso. Es como si fuera conocer el disco duro de la computadora, ¿no? ¿Por qué el disco duro de la computadora tiene tanta memoria y puede resolver todo fácilmente y puede buscarlo? Esas dudas, ahora desde el punto de vista cerebral. ¿Cómo funciona este músculo que tenemos todos y que me da la oportunidad de tener menos o mayor inteligencia, de tomar decisiones? ¿Qué tanto hemos desarrollado de nuestra habilidad neurológica? El cerebro es como si fuera, hagan de cuenta, los brazos para un gimnasio, ¿no? Quiero tener mucho conejo, mucho músculo, voy al gimnasio, hago pesas y empiezo a generar músculo. Lo mismo sucede con el cerebro. Hay que estimularlo. Y los estímulos son, pues, ejercicios de memoria. Hay uno que maneja mucho Harvard, que es, por ejemplo, poner la palabra amarillo, pero en color negro. Entonces una parte de mi cerebro está leyendo la palabra que dice amarillo, y otra parte de mi cerebro está viendo que la palabra amarillo está escrita con color negro. Entonces empiezo a interactuar los hemisferios, empiezo a generar actividad cerebral que me permite tener mi cerebro activo, mi cerebro pensante. Esto evita el Alzheimer, evita enfermedades mentales, cuando desgraciadamente
pues como dicen por ahí, todo lo que no se usa se atrofia, ¿no? Entonces, si no le doy utilidad a mi cerebro, si no pienso, si no leo, si no estoy constantemente activo, pues me atrofio. Y entonces, pues es cuando empiezan las debilidades, aparte de la desinformación, el cerebro se va afectando. Y más, por ejemplo, es algo muy común. Cuando una persona sufre de depresión o sufre ansiedad o estrés, normalmente se le dice, bueno, ya se te va a pasar, vete a una fiesta, vete a una reunión, sal, vete de viaje, con eso te olvidas. O lo mandan con un psicólogo. Hombre, pues ve a terapia ya que te echen ahí un rollo mareador y que te den un tratamiento. Pues no, estos temas ya están a nivel psiquiátrico. El psicólogo no es un médico, el psiquiatra sí. El psiquiatra puede ya recetar, puede dar medicamentos, tratamientos, etcétera, contra, ojo, la depresión, la ansiedad, el estrés, contra la posible merma de mi libertad, toma de decisiones, pero a través de este estudio que estoy comentando, de saber cómo está integrado, si se está funcionando, en otras palabras, si está funcionando de manera adecuada todas mis funciones cerebrales. Dice por ahí, dentro de este mismo esquema, esta depresión, esta ansiedad, todo esto, generan ciertas circunstancias interesantes. Por ejemplo, la libertad. Eh, la infidelidad puede ser a lo mejor un tema muy común, muy frecuente, donde pues a alguien le gusta estar con diferentes personas a la vez, y etcétera. Ahora, esta parte de la infidelidad pudiera tener una situación controlable y justificada, porque neurológicamente puede haber un exceso de vasopresina. Por lo tanto, este exceso de vasopresina podría generar, o este límite de la vasopresina puede generar que una persona sea fiel o que una persona sea infiel. Eh, Algunos decían de broma, bueno, pues denme por ahí unas pastillitas, ¿no? Para la vasopresina, para la pareja, ¿no? Pero fíjense lo importante del funcionamiento en casos específicos, en temas familiares, en temas de divorcio. ¿Qué tan alto o qué tan bajo tengo el nivel de vasopresina? Si yo, como médico, suministro una dosis alta de vasopresina, genera lo que pasaría en las relaciones monogámicas. Si hay una deficiencia de vasopresina, genera incitación a tener diferentes parejas a la vez. Ojo, desde el punto de vista neurológico. Se dice que en un futuro no muy lejano, los jueces tendrán que ser ya médicos, o tener una especialidad en medicina, o tener médicos especializados para determinados temas. Y aquí ponen un caso. Imagínense, ¿qué va a pasar en el supuesto de la comisión de un delito de violación? Existe la violación, muy bien. Sabemos que el proceso es, pues, que se haga una investigación, luego si se le encuentra culpable, someterla a un proceso, y ya el juez al final determinará si es o no culpable de esa conducta, ¿no? Pero, ¿y si si le hacía falta oxitocina, si estas hormonas neurológicas no estaban de manera correcta y cometió el ilícito, ¿tuvo la plena libertad de hacerlo? ¿Realmente lo hizo con conciencia? ¿Deberíamos de juzgarlo y sancionarlo como alguien que tuvo originariamente la intencionalidad, con todas las agravantes, premeditación, alevosía y ventaja de cometer ese ilícito? Y se hacen una pregunta también interesante. ¿Cuál es la finalidad de las penas en el sistema penitenciario de nuestro país? ¿Qué quisiéramos para un violador? Pues en la cárcel, que se refunda en la cárcel. Pero ¿cuál es la finalidad de los sistemas penitenciarios? ¿La readaptación o la venganza? Si es la venganza, que se pudra en la cárcel. Si es la readaptación,
Y obviamente esa parte del reproche social, que no, metan lo que se refunda, que se muera en la cárcel. Pero entonces debemos de cambiar nuestro sistema penitenciario para decir somos un sistema inquisitivo, que aquí se va a morir en la cárcel como pena, como venganza. Pero a través de las neurociencias se han preguntado, ¿y si le suministramos estas hormonas para que de alguna manera esta persona no tenga ni la más mínima intención de un líbido, de un ratón de campo? Bueno, los ratones creo que sí son medios promiscuos, pero que se le disminuya el líbido en todas sus palabras para que esta persona no tenga jamás ni la más mínima oportunidad de volver a cometer ese ilícito a través de una inyección y lo dejamos fuera. ¿Será viable? Con eso vamos a evitar que cometa nuevamente el ilícito. O bien, el sistema de reproche y de venganza. Vamos a tenerlo ahí porque queremos que se pudra como reproche ante lo que hizo. Si es así, pensemos, habrá que cambiar el sistema penitenciario y no podríamos hablar de derechos humanos en este tema, porque estamos hablando ya de un sistema eh, anarquista, de un sistema eh, positivo del Estado, ¿no? Sancionador. En el caso del acto jurídico, me regreso al tema civil, ¿qué pasa con el notario o qué pasa con el juez en las causas? Seguramente en algún contrato, en algún acto jurídico, ustedes habrán escuchado, fulano de tal que tiene la plena capacidad para celebrar el acto jurídico, ¿no? Llega el notario público, doy fe que fulano de tal tiene capacidad para celebrar este contrato. Llega el juez, a mi juicio tiene capacidad los contratantes o tiene capacidad para someterse a tal o por el proceso. O las partes en un contrato se reconocen mutuamente personalidad. Ponemos Juan Pérez, en la parte de los generales, ¿no? De tal edad, con domicilio, y que tiene plena capacidad para celebrar este acto jurídico. Y la otra parte también. La otra también tiene plena capacidad. Mi pregunta es, ¿y realmente la tendrán? Sabemos, un juez estará capacitado para decidir si una persona es capaz, tiene libre albedrío de celebrar un acto jurídico, tiene la capacidad de decir que sí, plenamente puede manifestar su voluntad y por ende la capacidad del acto jurídico. ¿Un notario público puede hacerlo? ¿Es un experto en neurociencia? No. ¿Las partes son expertas en neurociencia? No. ¿Cuántos actos jurídicos no habremos celebrado? Contratos, testamentos, demandas, acuerdos, etcétera, manifestando que las partes tenemos capacidad y neurológicamente hablando no la tenemos. Si neurológicamente no la tenemos, ese acto jurídico por naturaleza sería inexistente si le hace falta el consentimiento. Sería nulo si le hace falta la voluntad. ¿No? Es una situación muy, vamos a llamarle, muy ejemplar, muy concreta, por llamarle de alguna manera, y que nos lleva a reflexionar cuántos contratos, cuántos actos jurídicos, cuántas sentencias, cuántas resoluciones no podríamos echar abajo porque no existió una constancia fehaciente de que las partes contaban con plena capacidad. Y ojo, no hablo capacidad de que pues, hablo bien, de que voy vestido de traje, me expreso de manera adecuada, que es lo mínimo, ¿no? Mínimo. Pero ¿cómo saben que neurológicamente no tengo alguna disfunción que me genera no articular de manera clara el libre albedrío? Tanto para, por ejemplo, si yo agarro en materia penal, si yo agarro una pistola ahorita y le doy 5 balazos a una persona, voy a decir que soy culpable, porque está la prueba de Harrison, porque está la pistola, porque está el cadáver, porque hay testigos. Soy culpable. Ni Dios Padre me va a salvar. Pero si resulta que tenía exceso de oxitocina en mi cerebro y que no me permitió de manera adecuada tomar la decisión libre bajo el manejo de este tipo de hormonas
y de estímulos electrónicos del cerebro para tomar plenamente, con conocimiento y con capacidad, la decisión de un acto de esta naturaleza, no soy culpable. Y si no soy culpable, si no hay la culpabilidad en el delito, no me pueden sancionar, aunque esté el cadáver y aunque tengan la pistola con mis huellas digitales. A esto estamos llegando con el tema de que están poniendo de cabeza al sistema de derecho penal con las neurociencias y también al sistema del derecho civil con el consentimiento y la voluntad del acto jurídico. Podríamos echar abajo todos estos temas con neurólogos, con gente experta. Es más, sugerencia, deberíamos de tener un neurólogo, alguien experto en neurociencia que entienda y que haga una justificación, un estudio neurológico pleno para decir, esta persona sí tiene plena capacidad y libertad de celebrar este acto jurídico o es realmente culpable por la comisión de este delito, sí o no, desde el punto de vista neurológico. No desde el punto de vista de decidir yo sí o no, o desde el punto de vista de mi actuar cotidiano. Esto va más allá de las funciones y decisiones normales. Esto atiende al manejo de mi cerebro aplicado a casos concretos que pueden generar la inocencia en el caso de la imputación del delito, la nulidad, inexistencia del acto jurídico de los contratos, porque no se realizó con plena conciencia, con plena voluntad, con consentimiento de las consecuencias de esa circunstancia. Concluyo. ¿Qué hay con este tema de las neurociencias? Entender la nueva visión de las ciencias jurídicas. Necesariamente tenemos que tener esta visión multidisciplinaria que les comentaba. Para el tema de capacidad, ojo, capacidad, consentimiento, voluntad en materia civil, necesitaríamos hacer una introspección neurológica para saber si esta persona tiene o no tiene capacidad. Ni los notarios, ni los jueces, ni las partes pueden, ni son expertos para tomar este tipo de decisiones. Requerimos un experto. Acabar con el formalismo legal. No podemos atendernos a lo que la ley nos mandata sin un razonamiento específico. Basta con que las partes manifiesten que tienen la voluntad de realizar el acto jurídico. Basta. Yo puedo decir que sí, y a lo mejor estoy atrofiado neurológicamente y dice que sí, y surte plenos efectos legales. Imagínense temas de testamentos, ¿no? Donde pues, es la última voluntad, y está el notario y dice, no, pues el señor se está muriendo, pero en el artículo mortis, le dejo todas las bienes a mi suegra, ¿no? Que a lo mejor odiaban a la suegra, y entonces así quedó plasmado, pero el señor ya estaba tan atrofiado que no sabía lo que decía, y sin embargo fe pública. Vamos a echar abajo fe pública a través de este tipo de funciones neurológicas. Y un razonamiento argumentativo objetivo. Siempre, para cualquier toma de decisiones de todo lo que estamos planteando, necesitamos hacer un estudio, un razonamiento con argumentos de manera objetiva, dando por qué las neurociencias pueden ser un factor importante para erradicar los errores garrafales que se han cometido en temas de voluntad, en temas de consentimiento, en temas de capacidad en materia civil y en temas de culpabilidad en materia penal. Les dejo aquí algunos datos de su servidor, mi página web, está también la dirección de Twitter, Facebook. En Facebook estoy subiendo todo el material, habrá unos 1000 artículos a lo mejor en temas de derechos humanos, en temas de neurociencias, en temas de argumentación, etcétera, que están a su disposición. Y los videos de YouTube, todos los subimos a YouTube. Si buscan el canal de YouTube, también serán unos 200 videos sobre todas las pláticas que damos de todos los programas. Pues por mi parte, esa es la parte expositiva. Ahora sí, si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Doctor. Sí, adelante. Si me escuchas, Juan García, servidor. Ahorita hablando adelante sobre las voluntades, me da lo que decías ahorita de lo que
de lo que son los testamentos. Normalmente, los mismos hijos familiares llevan a la persona dueña o acreditada del bien, pero ya muy avanzada de edad, ¿verdad? Donde hacen esa declaración y esa designación de bienes, supuestamente Sí. en su derecho y con su consentimiento al 100%. Ese tipo de actos se pueden retractar, se pueden echar abajo, Por siempre y supuesto. cuando debe de existir, yo creo, lo que bien decías, ¿no? Con un estudio, un análisis neurológico, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que sería una situación muy larga, ¿no, doctor? Sí, es complicado, es poco usual, pero si te fijas, si yo compruebo que esa persona, a pesar de que habla bien, a pesar de que aparentemente podemos deducir que tiene conciencia, que tiene capacidad, no la tiene. Entonces el acto que está decidiendo no es pleno ni libre y es uno de los elementos del acto jurídico. Ese acto será inexistente, no hay nada, no dejó testamento, por lo menos ante notario. Las consecuencias, pues obviamente serán de mucho conflicto patrimonial entre los parientes, ¿no? Pero en este tipo de circunstancias, cuando nos favorece, pues nadie dice nada, ¿no? A lo mejor sí estaba mal de sus facultades, pero nos quedamos todos tranquilos con la herencia y nadie va a reclamar nada y todos nos quedamos callados y todos felices. Bueno, pues habrá muchas circunstancias así, pero en el caso de que verdaderamente conozcamos a la persona, que a lo mejor la hayan violentado psicológicamente y haya dicho que sí cuando quiso decir que no, yo puedo poner un perito en materia de psicología, en materia de psiquiatría, para establecer si realmente no está coaccionado para haber dicho que sí cuando realmente quería decir que no. Y la parte neurológica, esa es la radiografía fundamental que les recomiendo para el tema de capacidad. Y cuando quieran ustedes saber si realmente con quien se está celebrando el acto jurídico o a quien se le quiere imputar un ilícito, tiene la plena conciencia o no. Esa es la prueba madre, la prueba que, por eso decían que ahora los jueces tenían que ser médicos o tenían que asesorarse de médicos para estos temas en particular. Sí, está interesante y más que nada que pues, la medicina es muy compleja, mucha rama que Así es. tiene la medicina, ¿verdad? Es interesante y más a uno como, pues ahora sí como abogado, como licenciado, pues sí, hay que seguir avanzando, Así es. actualizándose, ¿verdad? Pero está Exacto. Y dejar interesante. la inquietud, yo lo único que quisiera es dejarles la inquietud de que este tema lo sigan revisando, es un tema novedoso, un tema que nos ayuda a reflexionar mucho y que tiene grandes consecuencias. Dejar sin efectos un acto jurídico que aunque lo hayan manifestado la voluntad, no es así, o insisto, temas de testamento, o en esto está, para los que les gusta el derecho penal, está el tema de la culpabilidad. Dejan abajo toda la teoría donde las pruebas pueden deducir que sí lo cometió porque lo acusan las huellas digitales y los testigos, los temas de modo, tiempo y lugar, pero si neurológicamente yo puedo señalar que esta persona no actuó con su libre albedrío, estamos hablando de la libertad de muchas de las personas que tristemente están enjuiciadas y que no deberían de estar. Ok, doctor, pues te agradezco, interesante. No, Por ahí al contrario, seguimos ahí en contacto para alguna situación o alguna información que pudiera ser necesaria. con mucho gusto, claro que sí, Juan, con mucho gusto. Susana, adelante, por favor. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Aquí ya me queda claro en este tema de las neurociencias en materia civil, nos dice que cuando hay algo comprobar que neurológicamente fue afectado la persona, pues se deja sin efecto el acto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablaba en materia penal, en un delito de violación y que esta persona tuviera, ¿qué es no me acuerdo de la vasopresina, algo así? Sí, sí, Entonces, ¿esto usted nos está diciendo que se manejaría como un atenuante? sí,
es que no tuvo la intencionalidad de llevarlo a cabo. Sería considerado como un inimputable. Aquí lo que se buscaría pues sería tratar de revisar la reparación del daño, otras circunstancias, y probablemente en esta atenuante, porque se cometió un ilícito, finalmente sí hubo la comisión de un delito, que era lo que mencionaba. ¿Qué sanción en todo caso se le podría generar si se comprueba lo anterior? Y si modificamos el sistema penitenciario actual, que es represivo, contra un sistema penitenciario de naturaleza restaurativo, como puede ser el suministro de esta hormona, para que quede totalmente, ¿cómo llamarle?, inmune a la posibilidad de cometer un acto de esta naturaleza en su vida. Entonces, se le sancionó, está en libertad, no con el sistema de venganza que comentaba de que se pudra en la cárcel. Habría que modificar entonces el sistema penitenciario para decir, tenemos en México un sistema de repudio, de rechazo y de venganza para las personas que cometan un delito. Pero sí es interesante, y para efectos de la culpabilidad es ahí donde está poniendo de cabeza a todos los analistas. Ajá, sí, sería como, o sea, lo entiendo, sería para rehabilitarlo, ¿no? O sea, y en todo caso para evitar que se siga cometiendo ese tipo de delitos si se comprueba que fue por esta hormona. Y por Así es. ejemplo, pero el caso de la víctima, o sea, pues eso ya como Sí, que es irreparable. El daño, ahí cómo se le podría explicar a la víctima, porque es como que es que eso me hace ruido porque es como un delito pues bastante violento y que ahí, ok, yo entiendo, porque ahí entra el tema de los derechos humanos, que además se le debe de respetar a él todo este debido proceso y su juicio, y que si se comprueba esto de la hormona, pero como también podría ver la parte de la víctima. sí, claro, no, y es un tema de naturaleza humana. Tocamos madera, pero si surgiera para alguien muy cercano, nosotros diríamos, no, hombre, que lo maten, ¿no? Que alguna vez una jueza sugería la castración, que lo castren, que lo Sí, sí. refundan en la cárcel, todo eso, porque somos humanos y realmente es algo que nos duele, nos da coraje, nos motiva a tener ese instinto de venganza. Pero es a lo que voy. Las instituciones, el derecho, los derechos humanos van enfocados a actos de venganza, esa es la finalidad. No, 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 no. ya, bueno, la víctima, el daño está generado. Si hay posibilidad de indemnizar el daño moral, de indemnizar un poco la parte patrimonial, de darle atención médica viable, toda la parte de la reparación del daño. Pero esta persona vuelve a lo mismo. ¿Quieres que se pudra en la cárcel como un acto de venganza, o quieres que sea sancionado como de la forma como se está haciendo en Europa, por ejemplo, de que con este suministro, con esta implantación de las hormonas que les comentaba, quedó totalmente como, ¿cómo podría llamarlo? Indefenso, o como inmune ya a cualquier tipo de agresión por la sustancia que le suministraron, imposibilitándole a llevar algún acto de esta naturaleza en su vida. Entonces, pues fue una sanción, digamos, justa, sería más apegada a derechos humanos. Eh, Ahora, si esta persona no estaba bien de sus facultades, quizá no lo hubiera hecho si neurológicamente todo le funcionaba bien. Pero si tenía esto, y aparte tenía la oxitocina, que es el estrés, o que es esta adrenalina que se da por un supuesto violento, un supuesto que lo incitara a cometer esa acción, pues bueno, también es un tema importante. Rápidamente les comento, hubo un caso donde una mujer iba vestida muy provocativamente en una calle oscura, sola, a altas horas de la noche, y fue violada. Entonces era el tema de decir, bueno, pues es que yo me he visto como yo quiero y puedo andar como yo quiera y a las horas que yo quiera, es mi libertad, es mi cuerpo, yo me he visto como sea, sí, pero en esa zona y esas horas y en ese momento era susceptible a ser víctima de este delito. Y neurológicamente hablando, vuelvo a lo mismo, neurológicamente hablando, el hombre
tiene un grado de estimulación y de excitación diferente al de la mujer. Entonces, un hombre, instintivamente, sus órganos empiezan a generar esta sustancia de libido que genera como una situación inmediata el generar una cópula con la víctima. Entonces, algunos decían, entonces la mujer lo incitó, lo provocó. Pues indirectamente o directamente no lo sé, pero no sé si me explico en este supuesto. Actuó como una situación no de plena libertad, pero sí con un grado de excitación desde el punto de vista neurológico no controlable que le generó cometer ese delito ante las circunstancias muy particulares. No sé si me explico. Todos los supuestos pues, son muy variados en relación a la culpabilidad y a la sanción que deba de tener en este caso el agresor, que sí hubo una consecuencia y deberá de haber una reparación del daño, eso me queda claro. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, pregunta. ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta al respecto, les agradezco mucho el que hayan estado en esta sesión. Espero haya quedado algo para poder compartir sobre el tema de las neurociencias, un tema que debemos de seguir revisando, estudiando, actualizándonos, que vean que el derecho es multidisciplinario. Y esta parte de la neurología, esta parte de la función cerebral, ojalá puedan meterse un poco en el aspecto de voluntad, de consentimiento, desde el punto de vista neurológico, qué requisitos o cómo debe estar mi cerebro para que yo pueda ser plenamente libre y generar lo que en derecho es muy común y muy, vamos a llamarle muy al vapor, muy de manera improvisada, el decir que una persona tiene capacidad, dio su voluntad, dio su consentimiento o realmente quiso llevar a cabo la comisión de un delito. Es que, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, duda, les agradezco mucho su asistencia. Les compartiré con mucho gusto el video, el material. Si alguien quiere también el libro que les comenté del acto jurídico, se los hago llegar con mucho gusto y también sus certificados seguramente ya a partir de mañana por ahí los estarán recibiendo. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas Doctor. gracias. Gracias, Gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, doctor.